Hola a todos. El cuerpo docente de la Cátedra de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial 1 les da la bienvenida nuevamente. Y en la clase de hoy vamos a mencionar aquellas complicaciones que se pueden presentar en el momento en el que estamos realizando la exodoncia o, dicho de otra manera, las complicaciones intraoperatorias de la exodoncia. Para comenzar la clase, vamos a definir a qué llamamos complicaciones intraoperatorias. Son aquellas que pueden producirse a pesar de haber efectuado un correcto examen preoperatorio, un estudio por imágenes adecuado y una buena técnica quirúrgica, ya que siempre existen imponderables en la exodoncia, ya sea por condiciones anatómicas o características fisiológicas o patológicas imprevisibles. Por eso hacemos hincapié en la importancia de planificar la cirugía, para reducir al mínimo la probabilidad de que ocurran estas complicaciones y en caso de que llegaran a ocurrir, tener las herramientas necesarias a mano y los conocimientos adquiridos de anatomía para poder solucionar la complicación lo mejor posible. Por ello, debemos realizar un exhaustivo examen clínico radiográfico preoperatorio y una correcta confección de la historia clínica, para analizar el estado sistémico del paciente y evaluar la pieza dentaria a extraer. Debemos entonces tener las herramientas y los recursos a mano para hacerle frente a cualquier complicación que se pueda llegar a presentar durante el acto quirúrgico. Es decir, estar preparados y seguros de lo que vamos a hacer y también poder transmitirle tranquilidad y contención al paciente. Como factores locales que pueden llegar a aumentar el riesgo de tener una complicación intraoperatoria, podemos mencionar la presencia de algún tipo de infección aguda o crónica, lo que va a dificultar la anestesia, por lo que el paciente puede manifestar mucho dolor y no puede realizarse correctamente el acto quirúrgico. Una pieza dentaria con una anatomía radicular compleja, ya sea por su tamaño, con un ensanchamiento a nivel apical, con muchas raíces o raíces dilaceradas que tengan curvaturas acentuadas y aumenten así el riesgo de fractura radicular. Cuanto más alta sea la densidad de las tablas corticales y del hueso alveolar que rodea a la pieza dentaria, tenemos que pensar que puede llegar a ser más complicada la exodoncia, porque nos va a costar más que cedan esas tablas para generar la luxación de la pieza. Y además debemos evaluar la presencia de restauraciones o de tratamientos endodónticos realizados en la pieza a extraer, teniendo en consideración que son piezas que van a tener muchas probabilidades de fracturarse. También debemos evaluar todas las estructuras anatómicas vecinas que pueden llegar a dañarse, o espacios anatómicos en los cuales se pueda impulsar la pieza dentaria si hacemos algún movimiento imprudente. O si los dientes vecinos que pueden actuar como punto de apoyo tienen restauraciones, tenemos que saber que son piezas que van a estar más debilitadas. Durante la anamnesis, debemos preguntarle al paciente si posee problemas relacionados a la articulación temporomandibular, para tener en cuenta que no pueden estar mucho tiempo en apertura bucal máxima o que tampoco podemos ejercer mucha fuerza ni mucha presión, porque podría llegar a repercutir en la articulación. En aquellos pacientes que hayan recibido tratamiento radiante, deberíamos realizar una interconsulta con el profesional que realizó dicho tratamiento, para saber qué tipo de radiación recibió ese paciente, cuántas sesiones y hace cuánto recibió ese tratamiento. Tenemos que tener en cuenta que son tejidos que no van a responder de la misma manera que un tejido sano, es decir, que no ha recibido radiación. Y además, debemos recordar que estos pacientes generalmente toman muchos fármacos que tienen sus efectos secundarios e interacciones con otros medicamentos, lo que nos obliga a conocer en profundidad su estado actual. Y pacientes con poca apertura máxima, con trismus, o que por distintas circunstancias no puedan mantener por mucho tiempo la apertura, será una condición que complejiza el acto quirúrgico. Las complicaciones intraquirúrgicas más frecuentes
Las podemos clasificar según los tejidos involucrados. En relación al tejido blando, como vieron en las clases pasadas, se debe planificar un colgajo que nos permita buena visibilidad. Si el colgajo estuvo mal planificado o no fue lo suficientemente amplio, es probable que se produzca el desgarro del mismo. Se pueden generar heridas por punción en los tejidos blandos periféricos. Puede ser, por ejemplo, con la aguja de la anestesia, el sindesmótomo, el bisturí, el elevador o con cualquier otro elemento cortopunzante. O producirse la abrasión de la mucosa con material rotatorio o abrasivo. Las complicaciones en relación a la pieza dentaria pueden involucrar la fractura de la pieza dentaria a extraer, ya sea por estallido coronario o por fractura de la raíz, la luxación o fractura de alguna pieza vecina. Por eso es importante el análisis clínico radiográfico tanto de la pieza a extraer como de sus piezas vecinas y evaluar si son dientes con grandes restauraciones, periodontalmente comprometidos o con coronas protéticas para considerar que no podemos utilizarlos como punto de apoyo. O piezas extraídas por error, por distracción del operador. Por esto, es importante que antes de realizar la exodoncia, contar bien el número de pieza, chequear y rechequear siempre que estemos trabajando en el cuadrante correcto y en la pieza dentaria que corresponde. Mirar la pieza, mirar la radiografía ante la mínima duda. Y además, evaluar siempre los espacios anatómicos vecinos, la relación que existe entre las raíces de los molares con respecto al conducto dentario inferior, la relación de la pieza a extraer con respecto al seno maxilar o a las fosas nasales, y evaluar la posibilidad de que cualquier pieza, resto radicular o elemento de trabajo puede llegar a caer en la orofaringe e impulsarse por la vía digestiva o respiratoria. En cuanto a las complicaciones intraquirúrgicas en relación al tejido óseo, podemos mencionar la fractura de la tabla alveolar, hecho que puede suceder al realizar la exodoncia y que puede ser de extensión variable. La fractura de la tuberosidad es otra complicación que también se puede dar y que suele suceder con la exodoncia del tercer molar superior cuando presenta raíces grandes o divergentes. Estas dos complicaciones deben evaluarse y ver si se mantiene el fragmento óseo fracturado o se lo retira, de acuerdo a si está unido al periósteo o no lo está. La fractura mandibular no es una complicación habitual y suele darse en la exodoncia de los terceros molares inferiores retenidos. Y la luxación del maxilar inferior consiste en el desplazamiento, ya sea uni o bilateral del cóndilo mandibular en relación a la cavidad glenoidea y que puede darse por una apertura bucal exagerada o muy prolongada. Estas dos últimas complicaciones deben ser resueltas de forma inmediata. En lo que respecta a las complicaciones en relación al tejido nervioso, durante la exodoncia podemos generar la contusión, compresión, estiramiento, herir o seccionar al nervio. Y dependiendo de qué nervio esté involucrado, va a ser diferente la sintomatología que presenta el paciente y el tratamiento. Y la complicación en relación a los vasos sanguíneos puede estar relacionada con hemorragias por corte o desgarro de los mismos, teniendo siempre presente que existe un sangrado normal por la misma técnica quirúrgica. La abrasión de la mucosa o quemadura del labio se pueden producir por la utilización de material después de haber sido esterilizado por calor y colocado demasiado pronto en la mesa o por sobrecalentamiento de la pieza de mano apoyada en el labio. Debemos inmediatamente dejar de utilizar ese instrumental y esperar a que se enfríe. Luego, advertirle al paciente lo sucedido e indicarle cremas para mitigar el cuadro. También pueden producirse lesiones en lengua o en piso de boca o paladar por mala aplicación de las pinzas de exodoncia o los elevadores, separadores, instrumental rotatorio, etc.
Tanto las lesiones en lengua como en piso de boca producen abundante hemorragia por ser estructuras muy vascularizadas, por lo que está recomendada la colocación de puntos de sutura. Cuando las lesiones son pequeñas, no vamos a realizar ningún tipo de maniobra reparadora, solamente la limpieza con suero fisiológico y compresión con gasas. Las lesiones o heridas sobre la mucosa libre alveolar y la encía suelen darse en exodoncias difíciles y complicadas y pueden provocar hemorragias, hematomas o infecciones de forma secundaria. Normalmente su causa está en la mala praxis, técnica deficiente o en la no utilización del método correcto de extracción. Como prevención para que esto no suceda, tenemos que utilizar la técnica correcta y la protección de los tejidos mediante el uso de la mano izquierda con gasas. La hemorragia va a depender del tamaño de la lesión y de su profundidad. Como dijimos anteriormente, en lesiones pequeñas, una limpieza con suero fisiológico y la compresión y posterior colocación de una capa de vaselina será suficiente para completar el tratamiento. En caso de quemaduras, indicaremos alguna pomada apropiada. Y en lesiones de mayor tamaño, donde la compresión no es suficiente herramienta hemostática, debemos colocar un punto de sutura y evaluar. Con respecto a la pieza dentaria a extraer, sabemos que aquellas piezas con tratamiento endodóntico previo poseen menor irrigación y por lo tanto menor elasticidad, lo que aumenta su fragilidad. Por lo que tenemos que pensar de antemano que es muy probable que se fracture tanto la corona como alguna porción radicular. La presencia de anomalías radiculares, dientes con dilaceraciones, con raíces muy largas, puntiagudas, con curvas divergentes o con el tercio apical engrosado, si están empotradas en un hueso compacto, tienen gran tendencia a fracturarse. Piezas con gran destrucción coronaria o grandes restauraciones son problemáticas por la falta de tejido dentario donde poder ejercer la fuerza con el forceps. La presión que se ejerza con las mismas debe ser aplicada lo más apical posible, con lo cual mejora el brazo de palanca y va a disminuir la probabilidad de fractura. Un hueso denso o esclerótico particularmente se observa en personas mayores o en ciertas etnias. Esto se puede evaluar fácilmente con una radiografía y en base a ello tomar las medidas quirúrgicas adecuadas. También en personas que por diversos motivos posean una apertura bucal disminuida, es probable que tengamos complicaciones intraoperatorias y debamos tener que pensar de qué manera disminuir estas complicaciones y ser lo más efectivos posible. Como ya vimos en la clase de recursos complementarios, contamos con estas herramientas que nos permiten facilitar y mejorar la exodoncia, manteniendo de esta manera la integridad ósea lo máximo posible y protegiendo las estructuras vecinas. Y las vamos a aplicar en aquellas exodoncias que puedan llegar a complejizarse. Podemos realizar entonces una odontosección, siempre teniendo cuidado de las estructuras vecinas y con una buena irrigación, una alveolectomía periférica u otros recursos que necesitemos para tratar la complicación intraoperatoria. Para la odontosección o la alveolectomía, contamos con herramientas como el instrumental rotatorio, la pieza de mano o la turbina y fresas redondas o cilíndricas, siempre teniendo en cuenta el uso de irrigación constante y de manera abundante. En ocasiones puede producirse la subluxación, avulsión o fractura de las piezas dentarias vecinas al diente a extraer. La subluxación del diente vecino se puede producir por una incorrecta aplicación de los elevadores que transmiten la fuerza del brazo de palanca al diente adyacente, con lo que se consigue el aflojamiento del mismo. Se debe recordar siempre la correcta selección del punto de apoyo
el tamaño del elevador, considerar el tamaño de la pieza dentaria a extraer y del diente vecino, y la correcta toma del maxilar. Si la movilidad del diente no es muy grande, no se requiere tratamiento, pero si es mayor, se deberá realizar la ferulización con los dientes vecinos durante 2 a 4 semanas. En ambos casos, se deberá evaluar la vitalidad del mismo y advertirle al paciente que consuma dieta blanda. La fractura de la corona del diente vecino se puede producir cuando la pinza de exodoncia o el elevador se resbala y lo golpea, o utilizando mal el brazo de palanca del elevador. Puede también producirse la fractura a nivel apical o del hueso alveolar. Los tratamientos ante cada caso van a depender del daño causado y de los tejidos que involucre. En líneas generales, incluye tratamientos endodónticos, cirugías radiculares o ferulizaciones, y estos tratamientos los vamos a ir describiendo más adelante durante la cursada. En cuanto a la exodoncia por error, se debe pura y exclusivamente a una falta de atención del operador. Ante una avulsión, debemos reimplantar inmediatamente al diente en su alvéolo y ferulizarlo con los dientes vecinos o conseguir alguna forma de inmovilizar a la pieza. El tratamiento endodóntico nunca debe hacerse en este primer gesto terapéutico. Se realizará con posterioridad. Debemos ir controlando al paciente periódicamente y si el diente no se ha desarrollado por completo, es posible incluso que conserve su vitalidad pulpar. Una complicación frecuente en las exodoncias es la fractura de una de las tablas óseas alveolares. Cuando se generan fuerzas excesivas y el tejido óseo no se llega a dilatar, se produce la fractura del mismo, generando una interrupción de la irrigación sanguínea proveniente de la médula ósea. Si ese fragmento se encuentra adherido al periósteo, podrá recibir el aporte sanguíneo del mismo y permanecer en el alvéolo para mantener así el capital óseo del paciente. A diferencia de la diapositiva anterior, si este fragmento óseo está libre, dejó de tener su aporte sanguíneo proveniente del periósteo. Esta imposibilidad de irrigación sanguínea, como ya lo vieron en anatomía patológica, conllevaría a una necrosis del tejido óseo con el consecuente secuestro óseo. Es por eso que en estos casos la decisión terapéutica es la eliminación del mismo, con la posterior regularización de las espículas que pudieran haber quedado. Con la misma lógica que las diapositivas anteriores, si este fragmento óseo corresponde a la tuberosidad del maxilar superior, tendrá la misma decisión clínica. Al estar adherido al periósteo y poseer un adecuado aporte sanguíneo, no se remueve el fragmento. Se realiza la toilette y la síntesis de la herida. Pero sin embargo, si este fragmento quedara libre, como mencionamos anteriormente, será removido cuidadosamente con disección roma, preservando la integridad del tejido blando, para otorgar un telón de encía que permita el cierre por primera intención del sitio quirúrgico. De esta manera, se minimizan las posibilidades de complicación posoperatoria y se retirarán los puntos de sutura a los 10 o 15 días. Otra complicación intraquirúrgica que es infrecuente es la fractura mandibular, que no es más que la solución de continuidad del tejido óseo-mandibular. En general, cuando está relacionado a exodoncias, suele ser una fractura simple, es decir, que tiene un solo trazo de fractura. Esta complicación puede producirse durante el acto operatorio, es decir, durante la exodoncia de un tercer molar retenido, por ejemplo, en una mandíbula que se encuentra debilitada, o durante el posoperatorio, ya sea mediato o inmediato. Estas complicaciones deben resolverse en centros especializados, como por ejemplo nuestra cátedra, y consta de la remoción de la pieza dentaria en cuestión,
y la reducción de la fractura, que es el posicionamiento de los cabos de fractura en la posición previa a la complicación, y la inmovilización de esos fragmentos con elementos rígidos o semirrígidos, para que de esta manera se mantengan los cabos unidos. El bloqueo a través de placas de titanio suele ser el tratamiento de primera elección, pero también, dependiendo del equipamiento y de los recursos económicos con los cuales se cuenta, a veces se resuelven a través de un procedimiento llamado bloqueo intermaxilar, que puede ser mediante el uso de arcos peine o de tornillos llamados tornillos IMF, cuyas siglas provienen del idioma inglés y que significa fijación intermaxilar. La luxación del cóndilo mandibular por fuera de la cavidad glenoidea es una complicación infrecuente y dolorosa en pacientes no hiperlaxos. Generalmente pueden suceder espontáneamente, como a través de un bostezo, pero también pueden desarrollarse durante la atención odontológica. Es importante que el profesional calme al paciente, que lo contenga emocionalmente, ya que suele generar mucha angustia, principalmente si viene de consultar con otros profesionales que no pudieron darle solución al problema. Diferente situación presentan los pacientes que poseen hiperlaxitud en sus articulaciones, ya que puede ser que esta luxación les suceda frecuentemente y hasta pueden ser ellos mismos los que reubiquen su mandíbula. Una de las maniobras para poder reducir la mandíbula luxada fue descrita por Nelaton en el siglo XIX y consiste en colocar los pulgares a la altura de los molares y empujar la mandíbula hacia abajo, atrás y arriba, para de esta manera sortear el cóndilo del temporal. Para evitar una posible mordedura del paciente, existe una variante de esta técnica y es colocar los pulgares sobre la línea oblicua externa. Posteriormente, al paciente se le debe administrar analgésicos y miorrelajantes. Las complicaciones inherentes al tejido nervioso presentan características particulares, ya que son lesiones potencialmente permanentes. Estas lesiones afectan principalmente a los nervios dentario inferior y lingual, ramas terminales del nervio mandibular, que a su vez es rama terminal del nervio trigémino. Estas alteraciones no serán motoras, sino sensoriales y sensitivas. Esto quiere decir que se afectarán funciones de tacto, presión, temperatura, dolor y funciones gustativas, pero no se verá afectada la motilidad de los músculos de la cara. Si bien veremos esta complicación en más detalle en las clases de complicaciones postquirúrgicas, porque la repercusión es posterior a la cirugía, la generación de la misma es intraquirúrgica, por eso es que la estamos mencionando ahora. Será importante el preoperatorio y la planificación de la estrategia y de la táctica quirúrgica para evitar esta lesión. Dentro de la frecuencia de aparición en nuestro servicio, casi la mitad de las alteraciones nerviosas corresponden a exodoncias del tercer molar inferior, afectando por igual al nervio dentario inferior y al nervio lingual. La lesión del dentario inferior traerá aparejada una alteración en la sensibilidad hemilateral de los dientes, la encía vestibular anterior, el labio, la comisura y el mentón. En estas imágenes podemos observar en un corte panorexis de una tomografía con BIN un signo patognomónico de la proximidad de las raíces con el conducto dentario inferior, que es el oscurecimiento de las mismas. Y abajo, en los cortes paraaxiales, podemos observar la íntima relación que existe entre el conducto dentario inferior y las raíces, intuyendo un alto riesgo de lesión nerviosa para esta cirugía. La pieza dentaria en la derecha superior presenta un ojal por donde corría el nervio. Esto provocó la disrupción del nervio dentario inferior o nervio alveolar inferior, que tuvo que ser resuelta a través de una neurorrafia, que es la síntesis de esos cabos de la entidad nerviosa.
El nervio mentoniano, una de las dos ramas terminales del dentario inferior, realiza su recorrido en la mandíbula en forma de bucle o curvatura, hacia arriba y hacia atrás y hacia afuera, para emerger por el agujero homónimo que en pacientes caucásicos está ubicado entre ambos premolares. Es indispensable, como vimos en las clases anteriores, evitar descargas verticales de colgajos en esta zona, porque provocaríamos imprudentemente una sección de este nervio. Como dice la diapositiva, la duración de la lesión nerviosa es variable y potencialmente puede llegar a ser permanente. En cuanto al nervio lingual, esta entidad presenta la particularidad de brindar no solamente percepción sensitiva, sino también sensorial, para la degustación de los alimentos. El tercer molar inferior es la pieza que se encuentra más próxima al nervio, que puede discurrir desde 8 milímetros apical a la cresta de la tabla lingual, o incluso por arriba de la misma, pudiendo ser lesionado en las maniobras de diéresis o exéresis de la pieza dentaria. Las manifestaciones clínicas de estas lesiones suelen ser las más dolorosas y molestas, mucho más que las del nervio dentario inferior. El nervio nasopalatino suele ser seccionado al realizar un colgajo en bolsillo para acceder a patologías ubicadas en el paladar. Esta sección no trae aparejada sintomatología que requiera tratamiento y suele resolver espontáneamente. Lo mismo ocurre con el nervio palatino anterior, aunque su sección es mucho menos frecuente en la cirugía oral. El tratamiento de las lesiones nerviosas es complejo y en gran medida depende del tipo de lesión generada. En cuanto a la capacidad de regeneración nerviosa, será más factible si sucedió una compresión nerviosa que si hubo estiramiento. Y finalmente, el peor pronóstico sin tratamiento quirúrgico temprano lo tendrá la sección nerviosa, también llamada neurotmesis. Estos conceptos los vamos a repasar en el módulo de complicaciones postquirúrgicas. La hemorragia, como ya sabemos, es toda pérdida de sangre, ya sea de forma espontánea o provocada por una herida cutánea o mucosa, cuya gravedad va a depender de la duración y de la intensidad de la misma. Puede provenir de una arteria, de una vena o de los capilares sanguíneos. Si bien no es fácil identificar clínicamente el tipo de vaso sanguíneo afectado, sabemos que la sangre arterial tiene un color rojo brillante y presenta una salida de tipo pulsátil. En cambio, la sangre venosa posee un color rojo oscuro y la salida de sangre es continua. Y en el caso de los capilares, se lo describe como una hemorragia de tipo en napa y no se pueden visualizar los vasos sangrantes. El tratamiento de las mismas va a depender del grado de severidad. Si es leve, realizando una compresión y suturando la herida será suficiente. Si es moderada, se deberá realizar un taponamiento compresivo con gasa. Y si es severa, se debe identificar el vaso que está generando la complicación y mediante maniobras hemostáticas detener el sangrado. No nos vamos a detener mucho en este tema porque tenemos una clase específica de hemostasia donde vamos a retomar todos estos conceptos. En estas imágenes se muestran diferentes severidades y tratamientos a modo de resumen. En estas imágenes superiores se puede observar una hemorragia primaria simple resuelta a través de compresión y sutura de la zona. En la imagen de abajo a la izquierda se observa un pas compresivo de gasa bajo presión oclusal, que el paciente deberá mantener en posición hasta que sucedan los mecanismos de hemostasia fisiológica. En la imagen del medio se está utilizando una maniobra inmediata y de corta duración para disminuir el sangrado, que es la aplicación de anestesia con adrenalina en la zona sangrante. La adrenalina, como ya lo vieron en fisiología, va a actuar sobre los receptores adrenérgicos y va a promover la vasoconstricción de la zona, generando una menor salida de sangre al exterior de los vasos sanguíneos. Y
por último, en la imagen de la derecha, se observa un caso de hemorragia severa, donde se identificó el vaso sangrante y se lo va a pinzar con una pinza hemostática tipo Halsted para evitar la salida de sangre al exterior del aparato circulatorio. Les recuerdo nuevamente que todos estos temas los vamos a retomar y explicar con más detalle en la clase de hemostasia. La proyección de un diente o una raíz a espacios anatómicos vecinos suele ser excepcional y acontece por falta de control por parte del odontólogo, por realizar maniobras de exodoncia violentas o por un movimiento imprevisto del paciente. Estos desplazamientos se producen por la perforación de corticales. La presencia de infecciones a repetición favorece las perforaciones ya que existe una inflamación crónica que destruye la zona ósea entre ambas estructuras. De producirse el desplazamiento hacia el seno maxilar, puede provocar una sinusitis o una comunicación bucosinusal. La realización de un correcto diagnóstico por imágenes puede permitirnos adoptar las medidas pertinentes para prevenir complicaciones y asimismo advertirle al paciente los riesgos existentes. Acá podemos ver una radiografía panorámica donde se impulsó una raíz de un segundo molar superior dentro del seno maxilar. Se puede ver la baja densidad y la cantidad de tejido óseo que separa la cavidad bucal del seno maxilar. En este corte axial de una tomografía de macizo craneofacial se puede observar la presencia de una raíz en la fosa nasal y el consecuente engrosamiento de la membrana nasal. Observen la diferencia con la otra fosa nasal, separada por el tabique. El desplazamiento de estas estructuras a los espacios va a generar como mínimo una respuesta inflamatoria, que en este caso se observa por el engrosamiento de esta membrana. Al desplazar una pieza dentaria, la actitud correcta es realizar una toilette y síntesis de la herida, medicar con antibióticos y analgésicos y derivar a un centro especializado, como por ejemplo la Cátedra de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial. El tratamiento será el abordaje de esa estructura anatómica según corresponda para localizar y extraer la pieza dentaria y así eliminar el cuerpo extraño y favorecer la reparación de la zona. En esta diapositiva se puede observar la resolución quirúrgica de la impulsión de una pieza dentaria al seno maxilar. Se observan las maniobras de diéresis a través de una incisión lineal, del legrado de un colgajo mucoperióstico, la ostectomía de la pared anterior de seno, procedimiento que llamamos antrotomía simple, y en este caso la eliminación de la pieza dentaria a través de lavaje con solución fisiológica y aspiración del contenido antral. En la imagen final se observa la síntesis de esa herida mediante una sutura continua. En estas radiografías panorámicas podemos observar una pieza dentaria retenida, un tercer molar retenido, que durante las maniobras de exodoncia fue impulsado a la celda submaxilar. Las fuerzas excesivas generadas en conjunto con una tabla lingual muy delgada pueden llevar a esta complicación. En este caso, la recomendación es la misma: toilette y síntesis, medicación y derivación. Este tipo de abordajes para poder extraer esta pieza dentaria se realiza con anestesia general, realizando la diéresis de los tejidos blandos en forma extraoral. Otra zona de impulsión es al tracto digestivo, cuya evolución dependerá del material impulsado, su forma y toxicidad. En el primer caso, al ser una pieza dentaria, probablemente discurra por el aparato digestivo sin generar inconvenientes y será eliminado por heces en aproximadamente 3 días. En el segundo caso se observan radiografías de abdomen de un seguimiento de la impulsión de una llave que se utiliza durante la colocación de implantes.
De la misma manera que el caso anterior, al no ser tóxico ni presentar ángulos agudos, la resolución fue espontánea a través de la eliminación por heces. En el último caso, al ser un elemento punzante, se debió abordar el duodeno mediante un endoscopio para poder remover el fragmento y evitar otras complicaciones hemorrágicas, inflamatorias o infecciosas. Este tratamiento también se recomienda cuando el paciente sufre una oclusión intestinal por un cuerpo extraño. Otro sitio de impulsión es al tracto respiratorio, que a diferencia del tracto digestivo, no presenta un camino de entrada y salida, tornándolo de mayor gravedad, pudiendo provocar la asfixia del paciente. La maniobra inmediata ante esta complicación es la llamada maniobra de Heimlich, o también conocida como maniobra de compresiones abdominales. Es un procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio, normalmente bloqueado por un trozo de alimento, o en este caso por una pieza dentaria. Esta maniobra expulsa aire de los pulmones del paciente y le provoca tos. La fuerza de la tos podría entonces expulsar el objeto de sus vías respiratorias. Para realizar esta maniobra se rodea con las manos la cintura del paciente y se le coloca un puño apretado arriba del ombligo y debajo de la caja torácica. Se sujeta el puño con la otra mano y se realizan aproximadamente 5 compresiones fuertes. Esto se puede acompañar con golpes en la espalda. En caso de no poder retirarse el cuerpo extraño del aparato respiratorio, el paciente deberá ser internado por el compromiso de las vías aéreas y probablemente a través de una fibrolaringoscopía puede resolverse la complicación, teniendo en cuenta que a veces estos pacientes requieren la realización de una traqueotomía de urgencia en caso de que no pueda expulsar el cuerpo extraño y corra peligro de asfixia. Una complicación frecuente es la comunicación entre la cavidad bucal y el seno maxilar posterior a la extracción dentaria, que se denomina comunicación bucosinusal. En esta situación, al no haber tejido óseo o blando que separe ambos espacios anatómicos, se corre el riesgo de que se cronifique esta unión y el paciente tenga dificultades en la alimentación, fonación o curse con procesos inflamatorios o infecciosos. Es importante, como dijimos anteriormente, la evaluación prequirúrgica del sitio en cuestión para determinar los factores de riesgo, como pueden ser la forma de las raíces, la continuidad de la cortical del seno maxilar, la presencia de procesos infecciosos o el estado de salud del seno maxilar. Además, habrá que realizar una estrategia y táctica quirúrgica de contingencia ante la posible comunicación bucosinusal aguda. En la imagen de la derecha se esquematiza un procedimiento que busca mejorar el paño de tejido blando, eliminando la porción más coronaria de la cresta alveolar. En esta diapositiva podemos apreciar cómo se trata una comunicación bucosinusal aguda y pequeña. El mismo coágulo sanguíneo, a través de sus procesos reparativos, genera un cierre de esta comunicación y la estabiliza en el tiempo, sin necesidad de desarrollar procedimientos adicionales. Sin embargo, cuando esta comunicación es más grande, el cierre solo con el coágulo es impredecible. Entonces se deberá realizar un procedimiento que ya vimos cuando hablamos en la clase de operación quirúrgica 1. Se talla un colgajo mucoperióstico vestibular tipo Neumann y se lo desplaza a través de 2 incisiones periósticas perpendiculares para cerrar herméticamente esa conexión. Se puede favorecer el cierre, como vimos anteriormente, realizando una ostectomía coronaria de la cresta alveolar, favoreciendo el paño de tejido blando y facilitando el cierre por primera intención. Otra complicación que puede suceder es la permanencia en la Lodge quirúrgica de un fragmento de instrumental fracturado.
Es importante que el profesional se cerciore que el instrumental utilizado en la cirugía se encuentre igual al inicio y al final de la misma, ya sea en cantidad como en integridad del mismo. Si sucede que se fractura un trozo dentro de la loge, debe ser extraído el fragmento del instrumental en el mismo acto operatorio. Y por último, vamos a hablar del enfisema. El enfisema es la acumulación patológica de aire en los tejidos o en los órganos del cuerpo. Y en la cavidad bucal puede deberse al uso de instrumental rotatorio que elimine aire a presión. Las turbinas, a diferencia de las piezas de mano, tienen esa expulsión constante de aire. Si ese aire es introducido a presión dentro de los tejidos blandos bucales, se genera un aumento de volumen elástico, con la característica crepitación que se escucha como el crujir de las hojas secas de otoño. Les dejamos ahora la bibliografía recomendada para la fijación de los contenidos de la clase. Y también los espacios virtuales de contenidos y comunicación con el plantel docente. Nos vemos en la próxima clase.